Vamos a hacer un unboxing de plantas y las vamos a trasplantar, y también les voy a platicar sobre cómo pueden conseguir plantas baratas. A veces cuando hacen live sí las hacen un poquito más, las dan un poquito más baratas, digamos, un poquito más baratas que cuando uno va al establecimiento. Miren qué preciosidad de raíces. Que a mí me venden una planta más o menos como en este tamaño, juzguen ustedes, en este tamaño. A veces a 10 quetzales, que es $1 con algo de centavos, o a 15 quetzales, que son aproximadamente $2. Compro plantas grandes a precios bastante accesibles. Son de aquí de Guatemala. Lo más caro que he pagado por una planta en esos viveros es $3. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Lucía y el día de hoy, como se pudieron dar cuenta, vamos a hacer un unboxing de plantas y las vamos a trasplantar, y también les voy a platicar sobre cómo pueden conseguir plantas baratas. Plantas baratas porque aquí la cuestión es ahorrar. Y les voy a contar cómo fue que las compré, también les voy a contar algunos tips por ahí de cómo comprar plantas relativamente baratas, saber en dónde comprar, en dónde no, y así. Pero primero nos vamos a centrar ahorita en el unboxing de estas plantas, que no son plantas así que no son suculentas. Cabe aclarar, no son suculentas, pero sí son plantas que queremos explorar. No lo he abierto. Así vienen empacaditas, miren. Bastantito. Son bien chiquitas, miren esta. Son bien chiquitas y las vamos a destapar. Les voy a contar, estas las compré en un live de Facebook. No sé si en sus países, pero acá en Guatemala, cuando fue lo de la pandemia, pues como no se podía salir y así, muchos emprendimientos de lo que sea empezaron a hacer lives por Facebook para vender sus productos, y fue algo que se quedó. Y pues así es como hemos comprado algunas de estas plantas que ustedes han visto alrededor de estos años en el canal. Y ay, miren esta. Adivinen qué es. Pedimos un gimio. Bueno, pedimos dos, más bien. Dos gimios. Porque vimos como la otra, que les voy a dejar una foto acá, como la otra empezó a florear bastante. Vimos que son las únicas, como que es la única que nos florea, entonces queremos ver si estas también son así. Pues no sabemos qué floración tiene, qué color de floración, pero yo siento que no son iguales. Se las voy a traer para que vean. Miren, aparte de que está más grande, obviamente, miren su capullito ahí, y trae otro acá también. Aparte de que está más grande, pareciera como que no fuera de la misma. O sea, sí son como que de la misma especie, pero no de la misma flor. Pensemos, digamos, que no. Pero en fin, pedimos este gimio. Uno. Este es otro. Bueno, continuando con la historia, así fue como empezamos a comprar bastantes plantas, porque no podíamos salir. Pero ahí les va como que el tip, digamos. No todas las plantas las compramos acá cuando hacen lives. A veces cuando hacen lives sí las hacen un poquito más, las dan un poquito más baratas, digamos, un poquito más baratas que cuando uno va al establecimiento. Pero no todas las compro en lives, o sea, siempre voy a otros viveros, no en el mismo vivero, sino siempre voy a otros viveros. Pero no siempre voy a esos viveros en donde se especializan en este tipo, o sea, como en cactus y en suculentas. ¿Por qué? Porque relativamente siempre las dan como que un cachito más caritas. Entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes quieran una especie así fija, ya determinada, que ustedes digan esta la quiero, pues es muy probable que sí la encuentren, quiero pensar, en un lugar en donde sí se especialicen en estas plantas, pues, pero no tanto en aquellos viveros, pues, que no. Ahorita vamos a seguir platicando eso y les voy a explicar. Miren, ese es otro gimio. Ay, qué precioso.
Están chiquititos. Pero vamos a ver si son de la misma, o sea, como que tienen la misma floración de color o qué. Pero ya puedo decir que tengo 3. Miren, ay, qué precioso. Bueno, ahora vamos a seguir con estas otras plantas que son plantas nuevas. No me recuerdo cómo se llama. Creo que son flores del desierto, rosas del desierto. No las tenemos. Y pues acá compramos también. Son bebés, o sea, son piloncitos bebés. El señor que las vende, a ese señor sí le confío bastante todo lo que habla y así, porque se ve que sí tiene experiencia y que no estafa. Bueno, él dice que para que estas flores del desierto te engruesen el tallo, porque han visto que estas rosas del desierto cuando son grandes tienen el tallo así bien grueso, pues que cuando tienen, que para que te engruese la planta tiene que haber sido reproducida por semilla, porque si es reproducida por esqueje no te va a engrosar el tallo. Entonces él dice que estas son desde semilla. Vamos a ver qué tal a través de los años y también vamos a ver qué tal, cómo nos va, si la podemos cuidar o no, porque miren, se ve que sí está gruesecito su tallo, ¿sí ven? A ver qué colores también. Es aquí también es a la suerte. Pedimos 2. Si ven, vienen bien empacaditas las plantas. Aquí gastamos alrededor de unos 70 quetzales. Vienen siendo ¿cuánto en dólares? Vienen siendo como unos $9 aproximadamente. Miren esta que está más chiquita. Miren qué preciosas. Bueno, continuando, esta caja me puede servir a mí cuando envíe plantas o cosas así. Con lo que les estaba platicando, no todas las plantas pues yo las compro así en un vivero especializado. Solo cuando quiero una en específico y sé que no voy a encontrarlas en otro lado. Pero generalmente la mayoría de mis plantas las he comprado en viveros, así que uno se puede encontrar en la calle, yendo para interior. Esos tips son más que todo para las personas que vivan acá en Guatemala, porque es lo que yo hago. O sea, solo así he encontrado suculentas muy muy bonitas a un precio bastante accesible, y es comprando en viveros que cuando uno va a Oriente o va para el sur o así, hay muchos viveros, y los que son de Guatemala no me dejarán mentir, hay muchos viveros en el camino. Entonces en esos viveros en donde uno puede pasar a ver y a mirujear qué tienen, porque posiblemente tienen alguna suculenta que tú no tengas y es muy bonita y te la dan a precios bastante baratos. En cambio, en un vivero especializado, pues de plano, ¿verdad? Aparte de que las venden así en estas macetitas chiquitas y es una rosetita chiquita, te la dan muy, 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 bueno, muy cara en comparación con esos viveros que les digo. Entonces, es de ir viendo ahí. Ahorita las vamos a trasplantar y les voy a seguir platicando un poquito más. Bueno, ahora sí que, miren, ya... ¡Ay! Tenemos el sustrato listo. Vamos a pasar a trasplantar. A esta no la vamos a trasplantar. Tengo pensado pasar a los gimios bebés, a estas macetas que miren, no son muy hondas, estas me gustan. Normalmente aquí vienen algunas de las plantas que compro en este mismo vivero. Y en estas cuadradas vamos a poner a los adeniums.
Bueno, les voy a contar. Vamos a revisar el sustrato para que vean qué tal es el sustrato de ahí con ellos. A mí la verdad siempre me ha gustado comprar ahí, porque el sustrato es bastante bonito. Vamos a ver cómo viene. Miren, aquí podemos meter más plantitas. Miren qué bonita. Miren el sustrato, súper suelto. Vamos a verle para que vean más o menos cuál es la composición de este sustrato. Y se den cuenta de la calidad, pues. Miren, aparte que tiene bastantes raíces el Jimio. Está súper suelto. Tiene osmocote. Si ven, esta bolita de acá es osmocote. Y se ve que es pura arena pómez. Miren. Con sustrato de coco. Justo lo que he estado utilizando últimamente. Miren. Aquí lo importante es soltar bien las raíces para que se agarren súper bien a las otras, al otro sustrato que le vamos a agregar. Miren qué preciosidad de raíces. Aquí tenemos uno. Vamos a sacar este otro también. Bueno, continuando contándoles un poquito más sobre estos tips. Generalmente así he comprado la mayoría de mis plantas, por videos de lives, cuando no en el vivero específicamente no encuentro la que quiero, o en esos viveros que a mí me venden una planta más o menos como en este tamaño, juzguen ustedes, en este tamaño, a veces a 10 quetzales, que es $1 con algo de centavos, o a 15 quetzales, que son aproximadamente $2. Y una planta de tamaño bonito. Ustedes han visto cuando yo les hago videos sobre las nuevas compras y así, les he mostrado y les he comentado que ahí en esos viveros es donde compro. Y compro plantas grandes a precios bastante accesibles, se los he contado. Son plantas que igual normalmente en este vivero no tienen, por muy especializado que sea, en este vivero no tienen, y pues he encontrado en esos otros estas plantas. La mayoría de mi colección ha sido en este vivero y en los otros viveros, como les he dicho. En este vivero normalmente compro plantas así, miren, así como estas, o sea que no voy a conseguir muy fácil en otros viveros. Y cactus, que ellos también se especializan mucho en cactus. Entonces esos cactus que ustedes han visto, la colección de mis cactus, la mayoría los he comprado ahí con ellos. Y otra parte de esa colección pues en esos viveros, que también encuentro cactus bonitos. Miren, qué lindo. Su sustrato, sus raíces están bien chulitas. Está húmedo porque ya llevaban tiempo empacadas, pero realmente quería hacerles el video. Lo más caro que he pagado una planta, sin mucho, han haber sido en esos viveros que les comento, si son de aquí de Guatemala. Lo más caro que he pagado por una planta en esos viveros es $3 o menos casi, y son plantas grandes. Entonces ese es mi tip para los que son de aquí de Guatemala. No sé si allá con ustedes en los otros países funcione o sea de la misma manera, pero generalmente acá en Guate así es. Bueno, esa es la tarea que me he tomado yo alrededor de estos años, ir buscando lugares en donde me salgan más económicas las plantas, porque así, por ejemplo, con 100 quetzales, que vienen siendo alrededor de $13 más o menos,
uno se compra un montón en esos viveros. Pero en cambio acá, en estos viveros especializados, digamos, son limitadas las plantas. Pero así como son limitadas, así son plantas que uno no encuentra fácilmente en cualquiera de esos viveros que les comento. Por ejemplo, estos cactus no los hubiera encontrado yo allá con ellos. O sea, es de ir viendo qué plantas van trayendo, porque no siempre tienen el mismo stock de plantas, digamos, suculentas más bien, sino que le van variando, van cambiando. A veces traen, a veces no traen, a veces tienen un montón. La que sí me he dado cuenta que tienen un montón es la imbricata. Eso sí es por ley que la tienen. Pero como les digo, es de ir viendo qué tal, qué plantas tienen. O sea, esas son mis recomendaciones. Aquí les va a caer bien. Ya vieron que sí vienen bien enraizaditos. O sea, son lugares que a mí me han gustado por el simple hecho de cómo tratan a las plantas. Porque también con el simple hecho de cómo traten a las plantas es bien asegurado cómo te va a ir a ti. Porque si yo les vendo un esqueje medio enraizado, digamos, es muy probable que si tú, que no tienes mucha experiencia, digamos, si no tienes mucha experiencia y así, es muy probable que la planta pues no te crezca o se muera. Y es por eso que uno dice, ay no, ya no voy a volver a comprar en ese vivero, o le echa la culpa a la planta. Pero realmente la planta no. O sea, siento que una planta viene enraizada en su tierrita y ya con que tú la trasplantes, con eso. Pero cuando es una planta bastante joven, en el sentido de que no tiene mucha raíz, que no ocupa tanto espacio en su maceta y así, es una planta que apenas se está adaptando al sustrato. Y por esa razón es que cuando yo vendo mis plantas, no las saco rápido. O sea, siempre me tardo 1 o 2 meses para esperar a que la planta llene el sustrato, porque ya es una planta que va a estar bien adaptada a ese sustrato. Y ya pues tú decides si le cambias el sustrato, ya tú decides si le agregas tu sustrato, pero ya con un buen de raíces, ya unas raíces que tú digas, esta planta es muy poco probable que se me seque o se me muera porque no tiene raíces. Miren, ya van a quedar igual que estas gimios. Miren las 3 gimios en el mismo tipo de maceta. Esta quiero pensar yo que ya quiere cambio, pero la vamos a dejar ahí. Miren, ganamos 4 macetitas. A mí me gustan estas macetas para poder germinar o para poder poner a reproducir alguna maceta chiquita, porque funciona bastante bien y aquí puedes controlar muy bien el riego de tu planta. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido, más que todo pues para que vean cómo uno se mueve ahí para poder comprar plantas relativamente baratas. Miren, porque al final aquí todo es un ahorro. Para uno que vende, uno trata de ver un ahorro. Y también coleccionar, pues, pero un ahorro. Y más los cactus. O sea, los cactus es una inversión bastante, digamos, bastante complicada, por decirlo así. Porque algunos cactus no se reproducen como otras especies de cactus que
sacan colonias o forman colonias así al chispazo. En cambio acá no. Acá miren con este ya vamos a cumplir 2 años, miren, y no me ha dado ningún hijo. Y yo creo que no dan hijos, la verdad. Creo que es por semilla. Díganme ustedes si son conocedores de este tipo de cactus, cómo es que se reproduce. Me imagino que 100% de semilla, pero si no tenía otra especie de otro lugar o algo así, pues a lo mejor nos iba a polinizar. Ahorita vamos a ir viendo, probando qué tal. Este año son de cosas nuevas, amigos, así que vamos a ver qué tal se ponen estas plantas. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Nos vemos hasta el siguiente video. No olviden suscribirse si son nuevos y darle like y comentar qué les pareció esto. Nos vemos hasta el próximo. Adiós.